Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo capítulo de Mirada Constitucional, un espacio que estamos teniendo todos los viernes para tratar de conversar con un poquito más de calma todo lo que ha sido el proceso constituyente. Como siempre, hoy nos acompaña la abogada Mariana Canales, investigadora del IES. Mariana, ¿cómo estás? Hola Patricia, bien, muchas gracias. Un gusto estar nuevamente acá. Nuevamente acá, otra nueva semana, y también nos acompaña, como siempre, Benjamín Blanco, editor general de EMOL. Benjamín, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Perfectamente. Terminando marzo, ahora sí. Terminando marzo ha pasado lento, pero las semanas pasan rápido, vamos como en el día 45 de este mes. Pero hoy día vamos a hablar, Benjamín y Mariana, de el rol del Estado. En los capítulos anteriores hemos hablado del mismo proceso, ustedes analizaron cómo han visto las campañas de los candidatos, también dónde creen que se van a ver los principales nudos una vez hecha la convención. El capítulo anterior hablamos de los derechos fundamentales y hoy, como les decía, vamos a hablar del rol del Estado. Voy a aprovechar la expertise de Mariana para preguntarle y para pedirle que nos explique un poco más de qué hablamos cuando hablamos del rol del Estado, de qué manera esto se pone en la Constitución y qué rol tiene el Estado de hoy en día en Chile. Mariana. Sí, cuando uno está pensando en el rol del Estado, es en el fondo qué lugar ocupa el Estado en nuestra vida cotidiana, ¿no? ¿Qué le vamos a exigir al Estado que puede hacer, qué cosas no pueden hacer? Y desde el punto de vista constitucional, esto se traduce en distintas cuestiones que más o menos van a enmarcar qué puede hacer o qué no puede hacer el Estado o cómo se va a desenvolver. O de qué tamaño va a ser, etc. Por ejemplo, uno podría pensar en algunos principios. La Constitución actual, uno de los primeros, en el artículo primero, dice, en el Estado está al servicio de la persona humana. Y eso ya está diciendo algo que es, ojo, no es que la persona tenga que rendir tributo, la persona no está para el Estado, sino que al revés, el Estado está al servicio de la persona. Después hay cosas reguladas, por ejemplo, a propósito de los derechos. En que se establece el derecho y se dice, bueno, y el Estado tendrá que garantizar este derecho, o el Estado tendrá que hacer estas acciones, o cosas de ese tipo, o el Estado no puede hacer esto. Y después hay ciertas disposiciones más orgánicas, uno podría decir, por ejemplo, el quórum de ciertas leyes para que el Estado pueda tener, por ejemplo, empresas. Cosas de ese tipo que también van regulando la actividad del Estado. Bueno, y además la Constitución en sí misma es una distribución y control del poder político, que es el poder del Estado. Entonces en sí misma ya está, como su función principal es qué poder tiene el Estado. Pero todo esto, que se traduce en cuestiones constitucionales, requieren decisiones políticas anteriores, ¿no? O sea, el hecho de decir el Estado está al servicio de la persona humana es una decisión política que se toma con anterioridad a la Constitución. Y ahí hay una reflexión que es un poquitito más amplia, que es respecto al Estado propiamente tal. Entonces, más allá del tema de las cosas que puede hacer una Constitución, uno puede ver en la discusión actual, a propósito del proceso constituyente, un montón de discusiones sobre el Estado. Entonces, por ejemplo, todas las iniciativas que quieren promover un estado de bienestar se enmarcan justamente en esa preocupación. ¿Cómo hacemos que ese estado de bienestar quede o no regulado en la Constitución? Es un tema, pero hay una reflexión política, una discusión política que es un poquitito más amplia que la sola constitucional y que tiene que ver con qué le vamos a exigir al Estado, qué rol juega el Estado en nuestra sociedad, qué implica eso, cómo se articula con la sociedad civil, el mercado, etc. Y Mariana, si pudiéramos definir hoy qué tipo de Estado tiene Chile, ¿cuál sería ese? Es difícil porque además se lee de maneras distintas, ¿no? Entonces alguien te diría, bueno, el Estado de Chile es un Estado que la Constitución no deja que haga nada. Yo no estaría de acuerdo con eso. Tampoco tenemos un estado de bienestar al tipo de, no sé, Alemania o otros países. Además hay muchos estados de bienestar. Pero claro, es difícil definir qué tipo de estado tenemos hoy día porque además, a mi juicio, el estado funciona distinto dependiendo del área de la que se trate, ¿no? No sé, esto puede ser medio intuitivo, pero
pero hay áreas en las que el Estado tiene mucha más intervención y otras que no. Hay áreas en las que está el DE, otras que no, pero de todos modos Chile tiene un Estado que ha crecido progresivamente, tiene un aparato burocrático que es gigante. Piensen ustedes en todas las, no sé, cosas medioambientales, de regulaciones más específicas, todo eso, el Estado es tremendo aparato en el fondo. Entonces, claro, no sé si uno puede dar un concepto muy claro respecto de cómo es, pero sí es un Estado que es grande, que está equipado y que interviene o no dependiendo del área al que se trate o las necesidades. Uno podría ir, por ejemplo, en la pandemia, el Estado cumplió un rol súper importante, ha tenido que mover vacunas, organizar, cerrar fronteras, tomar decisiones respecto a los movimientos, las cuarentenas, etcétera. Eso exige un arsenal de fiscalización y de determinadas herramientas, pero en otras condiciones, quizá un Estado que se mantiene, que se asume un rol más regulador, quizá. Benjamín, tú, si tuvieras que enmarcar cómo es el rol del Estado hoy en día en Chile, ¿cómo lo harías? Es difícil y yo creo que no hay una claridad absoluta en los expertos tampoco, porque también es el debate que más polariza entre los entendidos y entre los candidatos, considerando que más o menos hay un consenso en el cambio de régimen político. Pero la idea de qué Estado queremos o cómo lo vamos a hacer es lo que más enfrenta, porque se conecta al tema de los derechos, que ya lo hablamos los otros días, pero que va de la mano. Hay algunos que, bueno, la palabra que se ocupa mucho para definir la Constitución por parte de un sector es que una Constitución subsidiaria. Ahora, eso no está, esa palabra no está en la Constitución. No está en la Constitución, tampoco está que es un estado de bienestar ni solidario. Y si entendemos porque es subsidiario, porque el Estado le da la posibilidad a las personas que puedan desarrollarse libremente y está detrás para apoyar para que puedan desarrollarse bajo esa lógica. Y como está detrás, también podría ser solidario o también podría ser de bienestar. De hecho, dentro de la discusión hay 4 líneas más o menos interesantes de seguir. Justamente están los que creen que la Constitución ya es subsidiaria de alguna manera y también lo es de bienestar. Lo es aunque no esté escrito. Por ejemplo, Lucía Santa Cruz tiene como esa idea y en sus columnas más o menos la plantea. Están los que creen que debe ser subsidiaria y debe ser de bienestar o solidaria, y que debería estar escrito en la Constitución que salga después de la Convención. Por otro lado, está otra línea que dice que no debería estar escrito ni un concepto ni el otro, y dejar la Constitución muy libre para que sea más bien el poder político el que se desarrolle y no amarrarla a conceptos, que también es un tema que hemos conversado. Y en esa línea está, por ejemplo, Jorge Correa Sutil y Silvia Izaguirre, por nombrar un par de casos. Y ahí está la cuarta línea, que apunta a que derechamente la nueva Constitución debería ser directamente buscar o promulgar un Estado social, y con límites y con poderes amplios para el Estado, para justamente crear empresas, entre otras cosas. Ahí, por ejemplo, está Carlos Ruiz y Fernando Atria con ideas muy potentes en esa línea. Mariana, ¿tú cómo ves estas líneas del debate de cómo debería ser ese Estado y lo que dice Benjamín, de que algunos plantean que sí debería estar el concepto explícito en la Constitución, mientras que otros dicen que no? Sí, me parece una distinción clara, como claro, uno podría efectivamente distinguir esos grupos. Pero respecto como de la discusión sobre el tipo de Estado, bueno, claro, como un concepto que da vuelta y que quizás goza de mala prensa es justamente el de subsidiariedad, ¿no? Hoy día todo se escucha mucho que esto es la Constitución subsidiaria y eso implica que el Estado no puede hacer nada, etcétera, etcétera. Pero ahí yo creo que, y me gustaría detenerme quizás un ratito en esto, es, bueno, ¿qué es la subsidiariedad? Y si el Estado, como Benjamín decía, si ese concepto no está en la Constitución, ¿en qué sentido realmente está presente? O si es que efectivamente
se lleva a la práctica. A mi juicio, la mala prensa de que goza el principio de subsidiariedad es que no se le ha entendido completamente, no se le ha entendido bien. Se suele entender como un principio quizás más económico y que siempre va a exigir la abstención del Estado y por lo tanto se le asocia a eso, ¿no? En circunstancias que en realidad un principio muchísimo más complejo y muchísimo más amplio. Entonces, ¿qué es la subsidiariedad? Es un principio que reconoce que el desarrollo humano o la vida buena, por decirlo de alguna manera, exige que las personas hagan cosas, ¿no? Que es bueno y uno se siente bien o se desarrolla cuando hace ciertas cosas. Y que eso es bueno en el fondo. Y que es bueno que uno sea el protagonista de su destino, etc. Entonces, en ese sentido, claro, reconoce esa dimensión del desarrollo humano y entonces exige que las sociedades mayores, que puede ser, por ejemplo, una junta de vecinos o un grupo de algo, un gremio, o el Estado, pero no solamente el Estado, en el fondo todos esos grupos mayores, se abstengan de ayudar al grupo pequeño, la familia o lo que sea, se abstengan de ayudar al grupo pequeño si es que ese grupo o esa persona puede hacer las cosas por sí mismo, pero que intervenga en caso de que no puede. Entonces, subsidio viene como de ayuda, ¿cierto? Entonces, yo ayudo si es que es necesario, pero me abstengo si es que no. ¿Por qué? No por una cuestión de eficiencia, y acá es como el error que quizás uno tiene asociado, bueno, es más eficiente que... No es una cosa de eficiencia. Es que es bueno que nosotros hagamos nuestras cosas. ¿Se entiende? Entonces, en ese sentido, la subsidiariedad no significa simplemente abstenerse y no ayudar, sino que exige que en aquellas circunstancias en que sea necesario que esta sociedad mayor o este grupo mayor, que puede ser el Estado, intervenga, lo haga. Y de hecho, esos dos aspectos de la subsidiariedad, el abstenerse y el intervenir, por decirlo en simple, se pueden dar y yo creo que generalmente se dan simultáneamente. Y creo que, por ejemplo, el mercado, quiero poner este ejemplo porque le puede hacer sentido a quienes siempre han entendido la subsidiariedad como algo económico. El Estado exige, de hecho, mucha intervención estatal. El mercado no puede funcionar si es que no hay una regulación contundente, una regulación buena, que someta al mercado a ciertas reglas, por ejemplo, para que no existan monopolios o abusos de posición dominante, etcétera. Requiere fiscalización, que esas reglas se cumplan, requiere una serie de cuestiones que implican la intervención del Estado. El Estado, a través de sus leyes, a través de las fiscalizadores, a través de todos esos procesos, está interviniendo, pero se abstiene en el sentido de que no va, no sé, a regular el precio. Entonces esas dos cosas se dan simultáneamente. Y creo yo que tomar nota de eso nos puede ayudar mucho para pensar el rol que le queremos otorgar al Estado. Ahora que se discute, claro, algunos dicen que sea solidario, que sea social, etcétera, etcétera. Creo yo que como si ordenamos bien las cosas, puede ser muy útil tener eso claro. ¿Cómo es esto que dice Mariana Benjamín en el sentido de que falta esa profundidad de qué es la subsidiariedad? Quizás se ha malentendido o en el debate mismo no se ha profundizado lo suficiente. Totalmente de acuerdo. De hecho, me quedo con una frase que dice que tiene mala fama el concepto, y en efecto tiene mala fama, se le asocia a estado mínimo o a un estado neoliberal, en parte quizás por dos razones. Una, porque en el fondo la Constitución actual, que nace en el 80, ha sido reformada varias veces, pero que nace en el 80, nace en paralelo a una lógica privatizadora y con una cierta desconfianza a lo mejor del tamaño del Estado o del rol del Estado, pero no necesariamente que una y la otra estén unidas, puede que se influyan. Estoy hablando de los años 80, en fin, y quizás también en los 90. Y lo otro es que muchos voces progresistas, incluso de exministros que han pasado por los gobiernos de la exconcertación, plantean que
quizás la Constitución no es necesariamente subsidiaria per se y que no está escrito, pero que ha sido el Tribunal Constitucional el que ha ido marcando como la pauta en ciertas decisiones en que se priman más los derechos individuales que los derechos colectivos en algún tipo de decisiones durante los últimos 20 años. Y ahí donde radica la crítica y por qué habría que cambiar la Constitución en ese aspecto. Y lo otro que es súper importante aclarar, que claro, también lo decía Mariana, que se cree que el Estado es mínimo, que el Estado es pequeño, o que el Estado tiene que ser más, incluso pequeño para que sea más ágil, o que resuelva cosas, y eso no es cierto. Nunca el Estado chileno tiene un tonelaje como por ejemplo para financiar el 93% de la educación chilena. Ok, podemos estar o no de acuerdo en cómo lo hace, focalizado, en fin, pero es un 93%. También el 80% de la salud es financiado por el Estado. Entonces, no es mínimo en ningún caso. El Estado chileno yo creo que nunca ha sido tan grande como ahora, por más que pueda tener una lógica distinta. En las constituciones anteriores, la del 25, también a lo mejor tenía una lógica no de bienestar, pero más social, pero el Estado nunca había tenido la capacidad de poder prestar todas las ayudas que realiza. Mariana. Sí, no, además quería decir algo. Claro, de repente uno escucha, esto es una constitución que consagra el principio subsidiarial y eso implica un modelo neoliberal, etcétera, etcétera. Pero si uno se fija, las cosas que consagra la constitución, a mí me parece que son como que todos podríamos estar de acuerdo. Por ejemplo, cuando la constitución dice, esta constitución reconoce y ampara los grupos intermedios sobre los que se basa, se construye la sociedad. No sé. Eso, o sea, reconocer los grupos intermedios, las juntas de vecinos, los clubes deportivos, las iglesias, etcétera, etcétera, eso es algo con el que me imagino que la mayor cantidad de gente puede estar de acuerdo, ¿no? Y ahí se dice, bueno, acá está la subsidiariedad. Bueno, no sé si está o no está, pero algo así todos podríamos estar de acuerdo. Segundo, no sé, cuando el Estado la Constitución le pone restricciones al Estado para tener empresas del tipo quórum más alto, etcétera. Bueno, si es que el Estado va a tener recursos limitados, creo que tenga algún tipo de restricción o que tenga algún tipo de, no sé, que tenga que pasar por algún filtro para tener empresa, también parece de toda lógica. Yo creo que acá izquierda y derecha no tendrían por qué estar en desacuerdo. Entonces cuando uno dice, mira, acá está la subsidiariedad es mala porque ha producido tales y tales cosas, yo creo que falta de repente decir, a ver, un debate, no sé si más profundo, pero más sincero. Decir, bueno, ¿en qué no estamos de acuerdo? De lo que hay en la Constitución. Otra cosa es los conceptos políticos con los cuales uno puede aproximarse a determinadas discusiones, pero yo creo que ahí falta un poquito de, ya, efectivamente, en qué no estamos de acuerdo y queremos cambiar, y hay cosas en las que yo me imagino que sí hay un amplio consenso. No sé, acá, intuición. De hecho, quería traer a colación una frase que el Estado debe estar al servicio de las personas y no al revés. Que resume, y es importante porque es una frase que yo al menos he detectado que está presente en muchos programas, ideas de candidatos constitucionales que van desde Renovación Nacional, liberales y la democracia cristiana. Esa idea de que el Estado tiene que estar al servicio del personal al revés está muy presente en esa línea y que condice mucho con lo que dice Mariana. Ahí también es interesante entender una cosa, que el Estado, si por ejemplo avanzamos a un estado de bienestar, estamos dando más poder al Estado, lo que puede ser bueno o puede ser malo. Hay un montón de cosas que se resuelven actualmente en el legislativo, en el poder legislativo, pero un estado de bienestar para ejecutarlas bien seguramente va a tener una capacidad administrativa mayor. Un ejemplo es el tema de la creación de empresas, que actualmente tiene quórum cualificado,
y muchos creen que hay que sacarle eso quórum. O sea, que en el fondo que se apruebe con 50+1 en el Congreso la creación de empresas. Y también hay una idea de darle la potestad, por ejemplo, en esa distribución de poder a los gobiernos regionales o a los municipios que tengan también capacidades ejecutivas como para pedir préstamos. Y eso es bien complejo porque se conecta con el tema de qué Estado queremos, qué tipo de Estado queremos para la provisión de servicios, pero qué tamaño va a tener ese Estado y cómo lo vamos a administrar. Porque también es súper complejo el punto, y lo comentamos la otra vez, de que uno de los problemas que generó el estallido social es también cómo el Estado entrega los servicios, porque los entrega mal, digamos. Claro, o sea, en el fondo, más allá de la discusión en sí de cómo debería ser el Estado, si se quiere, por ejemplo, un Estado más grande, si hay algo que hay consenso hoy en día es que al Estado chileno le falta una modernización, le falta ser más efectivo, entonces eso también tiene que abordarse antes de pensar en el tamaño del Estado, me imagino. Sí, y ahí hay un tema muy interesante que tocaba Benjamín sobre, no sé, pensar los recursos, cómo se administra el Estado. Hay un cierto consenso en algunos sectores de avanzar hacia un estado de bienestar, ¿cierto? Como uno lo escucha mucho, y yo creo que hacia allá va la cosa, digamos. Pero acá hay varios puntos interesantes, que es primero, hay millones de tipos de estado de bienestar. Entonces, como, bueno, conversemos, pero conversemos con todas las cartas sobre la mesa, digamos. No sé, Alemania es muy distinto a otros países y todos se llaman así, así mismo estados de bienestar. Entonces, una primera cuestión es decir, bueno, ¿qué tipo de estado de bienestar queremos? Y una segunda cosa es, el estado de bienestar requiere un montón de políticas públicas o de medidas que permitan que ese estado de bienestar, el estado de bienestar me refiero a aquellos estados que como que cubren mayor tipo de cosas, ¿no? O sea, que proveen más bienes, etc. Entonces se necesitan un montón de medidas sobre las cuales ese estado de bienestar se sostenga. Y esas medidas, de esas medidas no hay ningún tipo de discusión. Entonces, por ejemplo, y esto nosotros en el IES tenemos una revista Punto y Coma que sale una vez al semestre, y ahora vamos a lanzar la número 4, que es justamente pensar el Estado. O sea, se trata como de pensar el Estado a propósito de los 40 años del ensayo histórico de Góngora. Entonces, ahí hay mucha reflexión en torno al Estado, a la subsidiariedad, etcétera, y hay dos cosas que me parecen pertinentes para la discusión sobre todo el estado de bienestar, que las recomiendo. La primera es una entrevista a Spin Andersen, que estudia y tiene un montón de cosas sobre estado de bienestar, y la segunda es un artículo de Guillermo Pérez en que también habla de estas cosas, también muy influido por Spin Andersen. Entonces, dentro de las cosas que se dicen son, bueno, para tener un estado de bienestar potente, en el fondo que funcione bien, que sea eficiente y que efectivamente cubra todas las necesidades que queremos que cubra, tenemos que discutir, por ejemplo, respecto de políticas en relación al envejecimiento. ¿Por qué? Porque nuestros países, y esto es lo que pasa en Europa, por ejemplo, tenemos países que tienen tasas de natalidad más menores, tenemos muchos viejos, pero no alcanzamos a cubrir las necesidades de los adultos mayores. Entonces, bueno, hay que discutir sobre la edad de jubilación. Ya, pero eso nadie lo está discutiendo, y en vez preferimos sacar los fondos de la AFP en vez de discutir si es que es pertinente o no aumentar la edad de jubilación. Otra cosa que dice Spin Andersen, y esto es muy interesante porque él pone muchísimas fichas en primera infancia. Y dice, para tener un Estado, que hay una relación directa, y ustedes pueden revisar el detalle de lo que él dice y sus argumentos, pero para tener un estado de bienestar bueno, sano, necesitamos poner mucha intensidad en políticas respecto de primera infancia. En cambio, en Chile, ¿qué estamos haciendo? Gratuidad universitaria. Entonces, si es que no aclaramos primero esas cosas, no va a poder funcionar lo que queremos lograr. Y a mí me parece especialmente grave porque yo creo que efectivamente estamos transitando o podríamos transitar hacia allá. Entonces, si es que no se conversan estas cosas antes, bueno, no sé, lo mismo con la familia. Es que tenemos tasas de natalidad bajas, y para tener un estado de bienestar
bueno, necesitamos más o menos fuerza de trabajo, por decirlo en términos fríos, hay que tener políticas que promuevan la familia y que, no sé, la corresponsabilidad, ese tipo de cosas, de manera que el Estado no tenga que financiar no tenga que gastar tantos recursos en madres, por ejemplo, solteras que tienen hijos y eso implica un mayor gasto, etcétera. Entonces, todas esas cosas son problemas que hay que resolver antes de tener la discusión sobre el estado de bienestar. Benjamín. Sí, me subí tarde a un fenómeno bueno, de Tony Judt, que es un historiador británico que publicó en el año 2005 un libro que se llamó Posguerra, que este verano yo lo leí bastante tarde, pero es una obra espectacular para entender cómo caminó ese continente después de la Segunda Guerra Mundial, que estaba completamente destruido, hasta principios del siglo XX. Y bueno, y ahí se narra justamente cómo empieza a crearse la idea del estado de bienestar en los países que estaban en ruina y que necesitaban también, bueno, por un lado, combatir un poco la lógica comunista de Europa Oriental, pero también para apoyar a casi toda la población que estaba, bueno, destruida después de la guerra. Y funcionó espectacularmente bien. Funcionó espectacularmente bien porque coincidió con un alto crecimiento económico de los países europeos en los años 50. Y justamente, hasta los 60 más o menos, y justamente comenzó a tambalear o comenzó a cuestionarse en los años 70 cuando empezó a cambiar la pirámide invertida, o sea, se invirtió la pirámide demográfica. Hubo mucha más gente mayor y estaba empezando a nacer mucha menos gente porque a medida que se iba la sociedad teniendo más comodidades, por ejemplo, iba teniendo menos hijos. Cuando empezó a lo mejor las mujeres también a incorporarse al mundo laboral y con justa razón, empezaban a lo mejor a tener también menos hijos y eso generó un fenómeno que fue cambiando la pirámide demográfica. Y también porque hubo crisis políticas y sociales en los años 70 súper graves, algunas parecidas al fenómeno del estallido social acá, de jóvenes que comenzaron a cuestionarse los consensos de sus padres, mayo del 68 por un lado, pero también lo que se denomina el invierno de Gran Bretaña a fines de los años 70. ¿Y qué desembocó en eso? Derivó increíblemente en la irrupción de una lógica privatizadora por parte de algunas políticas, especialmente en Reino Unido, pero que al final la tomaron casi todos los países. Y llegamos, bueno, un poco a poco al momento actual en que muchos dicen, bueno, la tercera vía o también democracias occidentales liberales, pero también con modelos económicos mucho más abiertos de lo que habían sido los años 50. Bueno, ni hablar con el tema de la Unión Europea. Pero haciendo este resumen más histórico que se nos escapa un poco a lo mejor lo que estamos discutiendo, hay una clave que para mí es fundamental para sostener cualquier tipo de Estado, ya sea subsidiario, de bienestar o Estado social, que es el crecimiento económico. O sea, si no hay crecimiento económico, si no están las condiciones para que el país crezca y se generen los ingresos necesarios, el Estado no va a poder sostener ni una lógica ni la otra. Y eso es fundamental también que se entienda dentro del consenso que se llegue en la convención. Yo sé que el modelo económico o las políticas económicas son justamente decisiones políticas, o sea, caben a los gobiernos y debería ser así. Pero se tiene que entender de que es súper importante mantener la capacidad de crecimiento. Da lo mismo, eso ya es otro debate, con qué método, de qué forma, pero es evidente que no podemos depender siempre del precio del cobre y de esas variables y que necesitamos tener un modelo de crecimiento permanente para poder sostener cualquiera de los dos estados, porque, y volviendo ya para cerrar este punto, es cierto que los últimos 30 años pudo haber mucha desigualdad, no se pudo combatir eso, no se pudo reducir, pero el nivel de crecimiento y de reducción de la pobreza ha sido súper grande en estos 30 años y eso no se puede negar.
Benjamín, y pensando ya en todo el análisis que ustedes han hecho, no solo histórico, sino que también de lo que significa la forma que tiene el Estado, el rol que tiene el Estado al final de la Constitución, para aterrizar un poco más esto en el proceso que estamos viviendo, una vez que se genere la convención y pensando también en ya los debates que se han dado en este periodo, ¿dónde ves tú, dónde ven ustedes el nudo que se va a dar en el rol del Estado? ¿Va a ser un nudo en si es chico o grande, si es subsidiario o solidario, o cómo lo ves? Yo creo que va en esa línea de si va a ser solidario o no, o cómo va a quedar plasmado. Como decía anteriormente, está la idea de que no quede plasmado escrito o que incluya las dos ideas, pero ahí va a estar el tema, porque hay algunos que creen que tiene que ser. A ver, también convengamos una cosa, el estado de bienestar, su lógica es tratar de que el Estado sea el garante de buscar una igualdad. eh, lo ha logrado, en el fondo, en parte, nadie queda atrás, digamos, en los países europeos que han tenido este sistema. Entonces hay un sector muy fuerte que quiere implantar esa idea. Un Estado social que sea capaz de, bueno, poner reglas claras al mercado, crear empresas. Algunos creen que incluso que tenga la capacidad para crear planes de crecimiento establecidos, casi como planes quinquenales de la Unión Soviética. Pero por ahí va el debate, la capacidad del Estado para poder, por un lado, dar los beneficios a la gente, evitar también, eso es otro concepto muy repetido, evitar la focalización, buscar la universalidad de los beneficios, y cómo conseguirlo. Mariana, ¿dónde ves que va a estar el debate? Sí, yo tiendo a coincidir. Ahora, yo creo que se presentan a ratos conceptos como contradictorios que en realidad no lo son. No sé, subsidiariedad y solidaridad no son contradictorios. Pero claro, el debate va a estar en cómo se consagra, qué restricciones se le ponen al Estado, en qué sentido se le habilita. Pero yo creo que hay una discusión que es política, que es muy importante que se tenga. Y en ese sentido, claro, yo creo que entender el Estado como un organismo, como un aparato que permita el desarrollo humano es clave, en el fondo. Y que permita el desarrollo humano implica que tendrá que abstenerse de hacer ciertas cosas. O sea, a mí no me gustaría que el Estado eduque a mi hijo. Creo que eso es de sentido común, digamos, lo quiero educar yo. Y también significa habilitarlo y dotarlo de las herramientas para que pueda hacer otras. Y acá sí que sí, creo yo que estamos muy al debe. O sea, se le está exigiendo mucho al Estado, progresivamente se le va a exigir más, pero hay que dotarlo de las herramientas que permitan que pueda cumplir con toda esa expectativa. Y no, yo creo que acá debiese haber o me gustaría que exista una discusión más que profunda, sincera, en el sentido que hay cosas en que porque les ponemos conceptos que a unos no les gustan y a otros sí, decimos no estamos de acuerdo, pero que en realidad pueden haber muchísimos canales de encuentro y que es bueno transparentarlos y sincerarlos. Ahora, la constitución política tampoco es que vaya como a diseñar el detalle del Estado, entonces también lo que va a hacer es un marco y ahí vamos a tener una reflexión política, o la tendremos que tener y espero que exista, fundamental. Y tampoco creo que esta discusión respecto al Estado, justamente porque su rol es permitir el desarrollo de los habitantes de este país, no puede ir separada de una reflexión en torno a la sociedad civil. Una sociedad civil en que se puedan tener vínculos sólidos que permitan el desarrollo de todas las personas, que sea activa, que esté viva, que pueda hacer cosas. El Estado, en el fondo, no se puede pensar separado de eso. Y en ese sentido, la sociedad civil, hemos visto en la pandemia cómo la colaboración público-privado ha tenido resultados buenísimos. Entonces, ese tipo de cosas tampoco creo que sea buena sacarlas de la discusión referente al rol del Estado. ¿Coincides, Benjamín? Mira, sí, y le agregaría también otro ingrediente de una discusión casi filosófica que no sé si se va a dar dentro de la convención
o es una pregunta que se darán los miembros de la convención, es ¿cuál es la identidad de la sociedad chilena, en el fondo? Porque las constituciones de alguna manera también tienen que reflejar un poco la identidad de todo y generar un vínculo de identidad en el fondo, que todos nos veamos más o menos reflejados en ese documento. Son conceptos súper abstractos, lo sé, pero son debates también que pueden ser interesantes. Un tema fundamental es la familia, o las familias, porque yo creo que otro debate, esa S de las familias también va a ser una cosa que van a querer incluir, porque bueno, a lo mejor la idea de familia es mucho más amplia de lo que actualmente consagra la Constitución. Pero cerrando ese paréntesis, le corresponde la educación preferente de los hijos. ¿Eso se va a mantener? O sea, es verdad, todos podemos entender que es así y debería mantenerse, pero bueno, es parte de un debate, porque en general en Chile la familia es una institución muy valorada y muy importante dentro del desarrollo. Por ejemplo, otro grupo intermedio de sociedad mayor, como mencionaba Mariana, que son las juntas de vecinos. Las juntas de vecinos, la verdad es que no tienen un arraigo a lo mejor tan fuerte como sí puede tener la familia. Pero puede también ser parte del debate, qué tanta importancia le vamos a dar a la Junta de Vecinos. En fin, pero eso es un punto porque si bien la idea, como mencioné, la idea del concepto de estado de bienestar busca la igualdad de todo, es súper difícil conseguirla. Actualmente, y puede cambiar, pero actualmente yo creo que la sociedad chilena es una sociedad solidaria, pero también individualista. Y, por ejemplo, los estados de bienestar europeos han conseguido en parte esa igualdad, han conseguido que las sociedades sean más heterogéneas, pero ese individualismo o esa diferenciación igual se ha manifestado de otras maneras, porque esos mismos estados tienen problemas muy graves con los regionalismos. En el fondo, muchas veces esta discusión norte-sur, norte rico, sur pobre, que se puede dar en Italia, que también se da en España, que en menor medida, pero también está presente en Alemania, e incluso en Suecia, de regiones que son más ricas que otras y que tienen que subsidiar de alguna manera con impuestos a las sociedades con más rezagadas, genera problemas graves. Y ahí también tenemos un problema de identidad, porque la identidad regional a veces está por sobre la identidad nacional. Entonces es interesante saber, o el debate en torno a cómo nos vamos a ver reflejados en esa constitución, en ese estado que queremos. Si ese estado va a conectarse con lo que nosotros nos vemos a sí mismos. Claro, clave el rol que va a tener el Estado pensando en quiénes somos. Y todo lo que hablábamos también, un debate que vamos a seguir analizando todas las semanas. La próxima semana, el viernes es feriado, así que Mirada Constitucional se va a transmitir a las 10 de la mañana, pero el jueves. Y ahí nos vamos a volver a encontrar con Mariana, con Benjamín, a los dos. Muchísimas gracias por este análisis que hicimos hoy día respecto al rol del Estado. Muchas gracias. Chao, que estén muy bien. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana aquí en Mirada Constitucional.